Una sociedad es libre mientras la democracia y la prensa sea libre. Ricardo, nos conocemos hace décadas, ¿no? Décadas, efectivamente. Ricardo era el legendario corresponsal de Televisa, ¿recuerdas? Bueno, sigo trabajando en Televisa, ya tengo bastante tiempo. Estoy cumpliendo 52 años de periodismo. Cuando tú estabas en el colegio, Nicolás, yo ya estaba haciendo periodismo. No, pero no eres tan mayor. ¿Cuántos años tienes, Ricardo? 70 años. No, pero tienes 3 años más que yo nomás. ¿Sí? Poquito. Nada más. Nada más. Nada más. Pero qué tiempos tormentosos lo que hemos tenido que vivir los periodistas todos estos años, ¿no, Ricardo? Bueno, sí, efectivamente, los tiempos cambian, pero las modalidades o el modus operandi casi siempre es el mismo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en mis años jóvenes, trabajaba yo en Telecentro, que era esta fusión de los canales 4 y 5, eran los tiempos en los que gobernaba el país el general Juan Velasco Alvarado, y los periodistas teníamos muchas dificultades para trabajar, incluso compañeros míos fueron deportados, era la moda de ese tiempo, y bueno, las situaciones cambian, varían, y hoy también estamos en un periodo bastante atípico, por lo menos en estos primeros 2 meses de gobierno. El Colegio de Periodistas de Lima ha expresado su postura, su posición de rechazo a las afectaciones a la libertad de expresión, a que aporreen, golpeen a los periodistas, a que produzcan, digamos, estos cercos metálicos en torno a las fuentes tan importantes como el Congreso y el Palacio de Gobierno, y por eso el Colegio de Periodistas, que representa el ejercicio de la profesión en el Perú, ha protestado enérgicamente, y ojalá que estos nuevos cambios, estos nuevos gabinetes que se dan aquí en nuestro país, permitan también que el gobierno replantee su relación con la prensa. Con los medios en general, ¿no? Ahora, venimos de una situación complicada porque todos hemos sido testigos como los llamados grandes medios se comprometieron de una manera muy criticable en la campaña electoral, ¿no? O sea, y eso, el otro día hemos participado juntos en este evento organizado por la Universidad César Vallejo por el Día del Periodista, y yo creo que esto es un tema que no deberíamos dejar pasar, ¿no? Es decir, la necesidad de evaluar, no con un ánimo de simplemente agraviarse, ¿no? Sino de aprender de nuestra propia experiencia. Es decir, ¿cuál debe ser el papel de los medios de comunicación, de los periodistas en situaciones de tanta confrontación y tanto conflicto, ¿no? Bueno, sin duda las sociedades polarizadas estiman este tipo de desencuentros, ¿no? Pero realmente también hay que reconocer, en el caso de nuestro país, que los medios de comunicación, los grandes conglomerados, también tienen que hacer no solamente un mea culpa, tienen que hacer también un acto de contrición. Y aparte del acto de contrición, tienen que mostrar efectivamente que algo quieren cambiar, que algo quieren demostrar, en qué se equivocaron. Una sociedad es libre mientras la democracia y la prensa sea libre. Pero cuando la prensa también condiciona voluntades, condiciona objetivos, entonces estamos yendo por un mal camino. Mira, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, recuerda que, digamos, mientras haya periodistas capaces de investigar las transgresiones del poder, mientras haya periodistas que investigan lo mal que ocurre en una nación, mientras haya periodistas que puedan, digamos, pedirle cuentas al gobierno acerca de lo que hace, entonces una sociedad será más libre y más justa. Y creo que esa es la importancia de la libertad de expresión. Hoy mismo creo que todos los periodistas debemos estar, y comunicadores debemos estar felices, porque 2 periodistas, Dmitry Muratov y María Reza, tanto de Rusia como Filipinas, han sido acreedores al Premio Nobel de la Paz. Esto es algo que nunca había ocurrido en la entrega de los Premios Nobel de la Paz, lo cual refleja la importancia de la libertad de expresión en el mundo, y particularmente también debería importar en igual medida aquí en nuestro país, Nicolás. Claro, y yo creo que lo que nos enfrenta a la situación actual es al reto de ser capaces, porque nosotros los propios periodistas, yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto también, ¿no? Es decir, sobre el límite entre nuestro derecho a tener una opinión como ciudadano y nuestra obligación de informar de una manera objetiva, ¿no es cierto?, por usar alguna palabra, digamos, de poner en manos del ciudadano toda la información
para que sea el ciudadano que decida, no en función de tu opinión, sino en función de la información que tú le das de cada situación, incluyendo una campaña electoral, que puede ser lo más, sobre todo en una segunda vuelta como la que hemos tenido, ¿no? Claro, O sea, tú sabes, Nicolás, que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 19, establece, digamos, la importancia y lo que debería respetarse el derecho de la opinión, el derecho a la libertad de expresión, no solamente de los periodistas, porque para los periodistas la libertad de expresión es una herramienta de trabajo, pero este es un derecho inherente a la sociedad. Pero así como la moneda tiene dos caras, también en nuestra profesión no solamente debemos reclamar derechos, sino también que tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y ahí va el asunto de la ética. ¿Por qué cosa es la ética? La ética es el aprecio, es el respeto por la verdad. Un periodista tiene que informar en base a la verdad, en base a la independencia y en base a la objetividad. Creo que trabajando de esa manera los periodistas podemos también servir mejor a nuestras sociedades. Ahora, hay un tema que digamos, está planteado en la discusión, que es la relación entre los periodistas y los dueños de los grandes medios, ¿no? Y que es un problema no solo acá, es un problema en todo el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, tú en Estados Unidos ves la campaña electoral y Fox era abiertamente pro-Trump y CNN era abiertamente pro-Biden. Y en realidad estaba bien que tuvieran sus opiniones, digamos, ¿no? Pero yo creo que ambos rebasaron en determinado momento su condición. O sea, lo que tenían que hacer, además de opinar, es ofrecerle a la gente las dos versiones sobre todo, ¿no? Para que sea la gente la que decida. Entonces, bueno, esa es una regla que se aplicó aquí en nuestro periodismo nacional desde los inicios. Recuerda tú que aquí en los primeros años de la televisión en blanco y negro, yo por ejemplo soy un hijo de la televisión en blanco y negro, heredamos ese modelo estadounidense de cómo se mide y la escala de valores a efecto de dirigir un mensaje a una sociedad. Luego eso naturalmente ha cambiado mucho. El Colegio de Periodistas incluso ha tenido posiciones muy críticas en torno a los contenidos de los medios, porque una cosa es la línea editorial y otra cosa es la manera también como tú irresponsablemente puedes utilizar ese derecho que tienes en perjuicio de toda una sociedad. Y nos referimos, por ejemplo, en algunas oportunidades a la manera como la televisión local trata de manera inadecuada hechos de violencia, porque no solamente es un tema político, ¿no? Sino también es un tema social. Si tú, por ejemplo, tienes un noticiario que durante una hora te habla de robo de celulares, asesinatos y que los reporteros van a todos los velorios un poco más y los obligan a contar chistes en los velorios, entonces estamos teniendo que hay un periodismo que está totalmente fuera de ruta. Eso es algo totalmente atípico. Tú sabes, yo hago coberturas de prensa en toda la región sudamericana y no hay ni una sola televisión en la región que informe como informan las televisoras de Perú. O sea, es totalmente desfasado y el Colegio de Periodistas tiene ahí también una postura crítica en torno a los contenidos. Por ejemplo, yo hacía unas entrevistas con algunos programas de radio exitosa al interior del país justamente por este tema de la campaña al Colegio de Periodistas, y me llamaba la atención porque, claro, uno dice, ¿cuál es la obligación del periodista? Es informar. ¿Cuál es la obligación del periodista? Darle a la gente todos los elementos para que ellos toman y asuman su propia opinión. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos construir. ¿Y qué cosa queremos construir? Construir opinión pública. Muy bien, pero por ejemplo me llamaba la atención que en el caso de Exitosa, que ustedes tienen un eslogan interesante, la voz de los que no tienen voz, y entonces antes de entrar a algunas entrevistas veía que ustedes hacían reportajes en distintas regiones del país acerca de cómo el periodismo podía ayudar a las ollas comunes. Y eso me parece también interesante, o sea, es otra manera distinta que debe tener la prensa de entrelazarse con la sociedad. Yo creo que nuestro periodismo local ha perdido un poco, y cuando hablo de periodismo local hablo de los grandes medios, ha perdido un poquito ese filtro, esa fina sintonía que debería, digamos, reflejarse en el ida y vuelta entre la sociedad y la prensa. Finalmente, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos una especie de mensajeros, somos una especie de bisagra, un puente entre el poder político y la sociedad.
Y creo que esos ejemplos hay que seguirlos, y eso es la manera como también el colegio exhorta no solamente a los grandes medios, sino a sus propios miembros a que practiquen ese tipo de periodismo. Claro, porque una pregunta que tenemos que hacernos todos y en particular los periodistas es cómo hemos permitido que a lo largo de todos estos años habíamos sido un país que ha crecido macroeconómicamente y donde los grandes problemas no estaban resueltos. Ya ha tenido que suceder la pandemia. La pandemia ha sido como el tarata, ¿no es cierto?, de la realidad. O sea, lo que ha sido el bombazo que nos ha obligado a todos a abrir los ojos sobre lo mal que está la salud pública, lo mal que está la educación, lo mal que está la conectividad, las carencias de agua potable, la crisis de vivienda, exitosa, ¿no es cierto?, espantosa que hay en el Perú. Y la pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros mientras todo esto estaba ocurriendo? O sea, ¿qué hicimos los medios de comunicación para, primero, mostrar esta realidad y, segundo, como tú dices, servir de puente para ayudar a resolverla, ¿no? Bueno, sin duda vivimos un poco de espaldas a nuestra propia realidad, ¿no? Y esa es la factura que estamos pagando. Hoy, efectivamente, aludiendo a este caso que tú mencionas de la pandemia, nosotros tenemos aquí en el Perú una población objetivo de 28 millones de personas por vacunar. Pero solamente con las 2 dosis hemos vacunado a menos del 40% de la población. Estamos a la saga de toda Latinoamérica. Estamos al final de la cola. Antes de nosotros está México, pero México pues tiene 200 millones de habitantes. Hay países como Cuba que están en el 80%, Chile, Uruguay que ya están en el 73% de la población. ¿Qué está pasando? Algo está ocurriendo. Claro, se está avanzando. Escuchaba hace poco a la ya estamos de en Sanidad. el 44% se ha llegado el día de hoy. Pero eso es demasiado poco para, digamos, una población objetivo de 28 millones, y entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que se está haciendo o cómo el periodismo también puede apoyar a través de campañas sociales a que más gente se vacune con mayor rapidez, ¿no? Ricardo, te deseo mucha suerte en estas elecciones. El colegio son el domingo, ¿no? Este domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde corremos con el número 1 en esta lista a la decanatura nacional. Estamos yendo también con muchos candidatos a decanos a nivel regional. Esta es una elección nacional, se produce cada 2 años y es una manera también como la prensa, al igual que la sociedad, refleja también sus credenciales democráticas. Hace mucho tiempo en el colegio no habían elecciones continuas, ahora sí las hay, y esperemos que en esta oportunidad la democracia siga fortaleciendo nuestra institución, Nicolás. Muchas gracias y mucha suerte, Ricardo. Un abrazo. Exitosa. Gracias, Nicolás. Hasta Un la gusto próxima. conversar contigo.